Una de las mayores verdades que sabes acerca de la vida es que en algún momento dejarás este mundo, y es por ello que no hay nada más valioso para nadie que su propia vida, y por eso hay algunas personas, como verás a continuación, que hicieron lo imposible para aferrarse a ella. Al principio parecía que todo era ideal. Dos escaladores británicos, Joe Simpson de 25 años y Simon Yates de 21, en 1985 se convirtieron en los primeros en escalar la cara oeste del Ciula Grande, en los Andes peruanos, y pudo haber sido su mejor recuerdo de por vida si no fuera porque el camino se convirtió en una verdadera pesadilla. Todo iba bien hasta que Simpson se cayó por un acantilado de hielo, rompiéndose la pierna, y para empeorar las cosas, al anochecer se acercaba una tormenta. Ambos tuvieron que continuar separados por 45 metros de cuerda y sin posibilidad de poder comunicarse. Sin querer, Simpson se quedó colgado en un acantilado, y lo peor de todo es que Yates se encontraba sujetando la cuerda durante una hora, pero ya no aguantaba más. Por este motivo, tomó la decisión de cortar la cuerda para que él pudiera sobrevivir. Claro que esa acción le aseguraba una muerte segura. Sin embargo, y contra todo pronóstico, por suerte no sucedió así. Simpson sobrevivió y 4 días más tarde pudo llegar arrastrándose al campo base. 3 años después, lo contó todo en un libro titulado Tocando el vacío, el cual se convirtió en un éxito de ventas. A partir del libro, se hizo un documental en 2003 y una obra de teatro en 2018. Además, este caso se convirtió en un estudio sobre el actuar del ser humano frente a la muerte. No sé si se habréis dado cuenta, pero parece que estar en el límite de la vida y la muerte parece que te puede cambiar la vida, aunque posiblemente no será algo que quiera experimentar este fin de semana. Este es el caso de Bec Withers, uno de los nombres que escaló el punto más alto del mundo y que pudo vivir para contarlo. Bec era un hombre que por el año que ocurrió la tragedia estaba atravesando un cuadro de depresión, por lo que decidió vivir una nueva aventura, escalar el monte más alto del mundo, el Everest, y así sucedió. Sin embargo, Bec no sabía lo que le depararía más adelante. Cuando alcanzó la felicidad más grande al llegar a la cima de la montaña, según él lo relata en su libro, le sorprendió una tormenta a él y a sus demás compañeros. Cuando se desencadenó este evento, de los 16 montañistas, solo 7 tuvieron fuerzas para volver hasta el campamento ubicado a 8.000 metros de altura. Los otros 9 quedaron a la deriva, y entre ellos estaba Bec. El hombre tuvo que pasar la noche cerca de una roca y en medio de la tempestad de la nieve y viento. Sobrevivir parecía que era algo prácticamente imposible, pero su corazón aún latía. A la mañana siguiente, un grupo de montañistas volvieron al lugar para buscar supervivientes y rescataron a otras 3 personas, pero ninguna de ellas era Bec, ya que este sufrió un coma hipotérmico que se extendió durante 22 horas, por lo cual fue dado por muerto. Sin embargo, cuando él despertó se dispuso a luchar por su vida. Bec se cayó en la nieve 3 veces y se demoró otros 2 días en encontrar el campamento ubicado a unos 8.000 metros. No había bebido agua ni comido algo en 3 días y sus movimientos eran torpes, pero finalmente logró llegar hasta el lugar. Cuando el resto de los alpinistas lo vieron volver congelado y con sus extremidades temblorosas, no lo podían creer. El simple retorno del hombre es considerado como un milagro hasta el día de hoy. No obstante, sus posibilidades de vivir eran completamente mínimas, y lo más probable es que le tuvieran que amputar algunas partes de su cuerpo para que pudiera vivir durante más años, por lo que Withers simplemente no tuvo otra opción que aceptar. Bec logró superar la depresión debido a esa experiencia traumática, y se dio cuenta de que todavía no estaba preparado para morir. En definitiva, una lección de supervivencia que quedará marcada en la montaña más alta del mundo, donde un hombre tuvo prácticamente que morir para volver a querer abrazar a la vida. Probablemente habrás visto la película de Destino Final, donde una joven pronosticó su muerte antes de que suceda. Bueno, en esta película la muerte es el destino de cada uno, excepto que por alguna extraña razón se interrumpe el orden del destino. Esta historia precisamente le sucedió a Vesna, una azafata que logró sobrevivir a una explosión en el avión donde trabajaba. Llámale suerte, o tal vez porque el destino lo decidió así. Y de hecho, ella ni siquiera debía estar ese día en el vuelo. Te lo voy a contar. Toda la historia sucede en un vuelo que cubría la ruta entre Estocolmo y Belgrado un 26 de enero de 1972. Vesna Vulovic se preparaba para un día más de trabajo, aunque por ironía del destino en realidad aquel día no le tocaba trabajar, pero por un error acabó junto al resto de la tripulación. Mientras servían la comida en el vuelo que partía hacia Zagreb con un total de 28 personas, una bomba oculta en un equipaje explotó, ocasionando que el avión se partiera en 3 partes. Todo el mundo falleció,
todo el mundo menos Vesna. Tras partirse el aparato, comenzó a dar vueltas sin control hasta que cayó en una ladera nevada, cerca de lo que hoy es la República Checa. Cuando la rescataron entre los escombros descubrieron que ella estaba viva. Al parecer, la primera persona en verla fue un civil que tenía conocimientos en medicina, Bruno Honk, quien supuestamente la escuchó gritar entre los restos del avión. La chica se había fracturado la columna vertebral, las piernas, la pelvis y también las costillas, y tenía muchas magulladuras en toda la cara. Pasó 27 días en coma y estuvo meses hospitalizada, y aunque se recuperó por completo de las fracturas, caminó con cojera para el resto de su vida. Además, no recordaba nada relacionado con el vuelo o aquel accidente. Los expertos mencionan que su supervivencia se debió a un cúmulo de casualidades. Algunas teorías dicen que se quedó atrapada en el carrito de la comida, otros mencionan que la nieve había disipado la caída, y otros que se desmayó antes de caer. Sin embargo, lo que quizá te sorprenda más de este relato es que la mujer volvió a subirse a un avión como de costumbre, ya que para ella ese vuelo nunca existió. En esta historia no solo hay un superviviente, sino 3, y aquí te cuento cómo fue. Hablaremos sobre los pasajeros de un avión de carga militar estadounidense de uso común que prestó un amplio servicio durante la Segunda Guerra Mundial. El 13 de mayo de 1945, una pequeña tripulación de 5 llevó a otros 19 pasajeros para hacer turismo, pero pronto se encontrarían sobre el valle de Shangri-La en Nueva Guinea. Y debido a la espesa niebla en la región y a un piloto que no estaba familiarizado con el terreno, el avión especial se estrelló contra la ladera de una montaña, acabando con todos menos con 5 de los pasajeros. El choque inicial fue completamente devastador, y al día siguiente, 2 de los supervivientes fallecieron a causa de sus heridas y los 3 restantes quedaron gravemente heridos. La tribu de Shangri-La, hasta que el 17 de mayo, un avión de búsqueda y rescate enviado para encontrar el lugar del accidente del especial Gremlin, vio a los 3 supervivientes tirados en el suelo cerca del naufragio. 10 tropas de apoyo y 2 médicos aéreos cayeron en los árboles y atendieron a los supervivientes. Todo ello fue documentado por un periodista llamado Alexander Kahn, quien fue enviado para registrar este rescate. Esta historia es una de las más conocidas en toda Europa. De hecho, su tragedia fue tan inspiradora que incluso realizaron una película sobre ella. 127 horas es el nombre de la cinta para los que sienten curiosidad. En la película, Jane Franco interpreta a Aaron Ralston, un hombre de 27 años que en el 2003 vivió el episodio más difícil de toda su vida. Para muchas personas es muy difícil entender lo difícil que es vivir sin una extremidad. Bien, pues a Aaron le tomó 5 días decidir si perder un brazo o perder su vida. Lamentablemente, este joven montañista tomó la decisión de cortarse su brazo con una navaja para poder sobrevivir. Durante esas 127 horas de tensión, permaneció dentro del acantilado de rocas con solo una botella de agua. Padeció algunas tormentas y hasta tuvo que beber de su propia orina para poder sobrevivir. Después de las 127 horas y en medio de su inconsciente, Aaron vio una visión de él cuando era solo un niño. Él afirmó que ese fue el motivo por el cual no se rindió y tomó la decisión más grande de toda su vida, elegir entre morir o vivir. Hoy en día, Aaron ve su accidente como una oportunidad para dar a conocer al mundo el significado de las adversidades. Y es que él dice que a pesar de haberlo visto en un principio como un episodio terrorífico, hoy se convierte en un ejemplo de lucha para los jóvenes a través de conferencias, y las empresas apuestan por su historia y sobre todo aplauden su valentía. Esta nueva historia nos sitúa en el desierto otra vez. Puede que después de ver este vídeo te quieras pensar 2 veces si quieres recorrer estos espacios desolados y peligrosos para vivir una nueva aventura. Ann Roger y su perro se dirigían a Phoenix para visitar a sus nietos cuando de pronto se quedó sin gasolina y decidió detenerse en una carretera remota cerca de Canyon Creek en la reserva indígena White River. Ella intentó subir lo máximo posible para encontrar cobertura en su teléfono móvil, sin embargo finalmente se perdió. Los funcionarios encontraron su coche y esto provocó una búsqueda exhaustiva de 2 días, incluidas búsquedas aéreas, pero aún así no pudieron encontrarla. Un oficial que estaba por la zona encontró a su perro saliendo del área de Canyon Creek y luego, tras una búsqueda aérea, un equipo vio el letrero de ayuda hecho con palos y roca. Debajo de una de las rocas en la señal de socorro había un mensaje escrito a mano fechado del 3 de abril que decía que Roger se estaba quedando sin comida ni agua y que estaba bajando por el cañón. Ambos pasaron los siguientes 9 días y noches en la naturaleza con la esperanza de que se lograra topar con alguien
quien pudiera auxiliarlos, y por suerte así ocurrió. Uno de los policías descubrió lo que parecía ser un refugio que había sido abandonado por la mujer. Tras este último hallazgo, con mucho optimismo continuaron con su búsqueda. Ellos doblaron una curva en el cañón y es ahí donde vieron a Roger parada junto a una señal de fuego y saludando al helicóptero. Fue así como esta anciana de 72 años sobrevivió en el desierto de Arizona durante 9 días bebiendo agua de un estanque y comiendo plantas. Y obviamente también gracias a su astucia y a un poco de ayuda de su fiel perro. Por algo está considerado el mejor amigo del hombre, ¿no lo crees? Alison Boza tenía 27 años cuando vivió una trágica agresión que no acabó con su vida de milagro. Los hechos ocurrieron paradójicamente en el año 1994. Al parecer este año marcó la vida de muchas personas. A pesar de la gravedad de lo ocurrido, Alison vivió para contarlo. El 18 de diciembre de ese año, Alison había pasado una noche de fiesta junto con sus amigos en Sudáfrica, y cuando iba camino de su apartamento, un hombre armado con un cuchillo irrumpió con su vehículo y la obligó a subirse a él. Sin lugar a dudas, este solo fue el principio de su infierno. La joven no tuvo más remedio que hacer caso a este hombre, quien condujo hasta recoger a otro, el que obviamente sería su cómplice en los hechos. Entre ambos, llevaron a la víctima a una zona alejada de la ciudad para poder ejecutar su plan y luego acabar con su vida. Después de haber cometido la primera atrocidad, querían acabar con ella, por lo que después de diferentes maniobras la dejaron en el suelo con el cuello profundamente herido. Con esto último pensaron que ya no había oportunidad de que ella sobreviviera, pero ellos no contaban con que Alison no se rendiría, y a pesar de haber sentido que hubiese sido el último día de su vida, se mantuvo consciente para poder escapar hasta la autopista, siendo rescatada por un coche que pasaba por allí. De esta manera, Alison se convirtió en una de las primeras mujeres de Sudáfrica en hablar públicamente sobre este tipo de temas, siendo la fuente de inspiración para que muchas otras mujeres que vivieron una agresión similar no se callaran y contaran sus historias. Y desde un ambiente de frío, nos vamos a teletransportar al calor y al desierto. Su hazaña se convirtió en su más grande muestra de resistencia y valentía. Maurizio Prosperi es un maratonista italiano que estuvo perdido durante 9 días en el desierto del Sahara, sin agua, sin refugio y sin alimento. Sin embargo, él pudo sobrevivir utilizando las peores condiciones para poder mantenerse con vida. Y seguro que te estarás preguntando cómo empezó esta travesía. Todo comenzó cuando un amigo suyo lo invitó a correr la Maratón de Sables, una de las pruebas más duras del mundo en el desierto del Sahara, en África. Él, como todo maratonista, cada vez desea superarse y lo aceptó sin más. Fue en 1994 cuando Mauricio participó en esta competición. En los primeros días todo era maravilloso, pero al cuarto día se le complicó la cosa bastante. Ese día el atleta tenía que pasar por la etapa más larga y difícil de toda la carrera. Prosperi entró en una zona de dunas de arena y estaba completamente solo, ya que sus compañeros se habían adelantado. El competidor atravesó una tormenta de arena y fue en ese momento cuando tomó la decisión de descansar sin haber completado la etapa. Prosperi despertó y ya no tenía agua, por lo que decidió orinar dentro del envase para tener reservas. Tras 2 días sin alimentación, encontró 3 huevos que recogió y se los comió. Asimismo, se topó con una colonia de murciélagos y bebió su sangre. Aprovechaba de esta manera cualquier planta o cactus para no morirse de sed. Justo cuando pensó que ya era su final, en medio de la agonía una niña lo encontró y lo llevó a su hogar, donde lo auxiliaron a tiempo. Por suerte, el atleta logró sobrevivir y ahora cuenta su experiencia como una lección de vida. Ya sabes, no corras a los brazos del sueño eterno tan deprisa. Sin duda alguna, esta es una de las historias de supervivencia más frías que te voy a contar. En 1921, Ada Blackjack había llegado a la isla de Wrangel como costurera junto a un grupo de exploradores del Ártico. Tiempo después, la desafortunada expedición estuvo plagada de enfermedades, lo cual acabó con la vida de todos sus compañeros, y fue de esta manera como ella se quedó como la única de los 5 miembros que aún tenía vida. Aunque la perspectiva de vivir sola en un paisaje tan vasto y silencioso era completamente abrumadora, Ada siguió adelante con el arduo trabajo diario de mantenerse con vida. Contaba cada uno de los días en un calendario que elaboró con papel en una máquina de escribir, y hasta cuando la esperanza se desvanecía, ella estaba decidida a regresar con su hijo. Las habilidades que Ada había ido adquiriendo fueron esenciales para mantenerse con vida, y cuando el viento se llevó un bote de piel que Ada había elaborado cuidadosamente, lloró de frustración, pero se negó a ser derrotada y encontró consuelo en su fe cristiana. No fue hasta el 20 de agosto de 1923, casi 2 años después de haber llegado a la isla de Wrangel,
que la terrible experiencia de Ada finalmente llegaría a su fin. Cuando la tripulación de la goleta Donaldson se acercó a su campamento, Blackjack, abrumada por la emoción, rompió en llanto y fue rescatada. Ada falleció solamente 2 años después en la misma pobreza que vivió, pero en el mundo siempre se le recordará como la única sobreviviente en una helada isla solitaria. De la misma manera que se crearon películas a base de una historia de supervivencia, también hay otras historias en las cuales se inspiraron para poder crear un libro. Este es el caso de Stephen Callahan, un estudiante de ingeniería naval que con solo 22 años decidió emprender una travesía en alta mar que recordará por el resto de su vida. En la primavera de 1981, él cruzó el Atlántico con su mejor embarcación, a la cual llamó Napoleón solo. Él quería participar en una épica regata transatlántica completamente en solitario, y ese fue tal vez su error más grande. La travesía de aquel año comenzaba en las Islas Canarias y acababa en la isla de Antigua en el Caribe. Stephen Callahan recientemente había salido de una relación sentimental bastante tormentosa y ansiaba realizar un viaje para encontrarse con él mismo, pero sin duda alguna fue el viaje más largo que quedará guardado en su memoria. Su llegada a las Islas Canarias tuvo como principal objetivo abastecerse de alimentos para proseguir su vida en el mar. Sin embargo, decidió cambiar de rumbo. El lado este del Atlántico ya había sido surcado por el intrépido marino y decidió dirigirse hacia Antigua, una isla que se encuentra en el Caribe. Se puede deducir que se confió en sus habilidades, pero sobre todo subestimó el poder del mar. Fue el 5 de febrero de 1982, donde el mar casi acabaría con su vida. Napoleón, que era el nombre de su barco, había soportado muchas inclemencias, pero ahora un pequeño agujero ocasionado por una tormenta amenazaba con hundir la barca y no permitirle llegar al continente americano. Stephen Callahan estuvo a la deriva durante 76 interminables días, hasta que una noche en medio del sueño avistó una isla y una civilización. Se trataba de la isla de Guadalupe y por la mañana un pescador lo había encontrado. Al parecer, este hombre lo había pasado tan mal que había perdido 1/3 de su propio peso. Su peculiar aventura le sirvió para escribir libros de supervivencia y, cómo no, seguir reforzando sus conocimientos en la construcción de barcos. En un principio parece una simple historia de Navidad, pero lamentablemente esta familia siempre recordará esa fecha en especial, y no necesariamente por el nacimiento del niño Jesús. Julián Koepke volaba en un avión con su madre sobre la selva peruana cuando el aparato sufrió un accidente debido a una tormenta. Según narró la propia protagonista, ese día hubo una fuerte turbulencia y el avión se movía de arriba a abajo. Las maletas y los paquetes se comenzaron a caer de sus compartimentos, y de ellos salían volando regalos, flores y pasteles de Navidad. Este podría ser un buen banquete de Navidad, pero estando a 3000 metros de altitud, se vivía como una película de terror grabada en Navidad. Después de unos intensos momentos de terror, lamentablemente el avión donde iba con sus padres cayó en medio de la selva. Después de este accidente, había perdido de vista a sus padres y estuvo durante más de 10 días deambulando completamente deshidratada, sin ningún alimento encima y con una fractura en su tobillo. Después de muchas peripecias, la entonces adolescente de solo 17 años logró sobrevivir gracias a una choza donde encontró a personas que la auxiliaron a tiempo. Ella se encontró con su padre cuando la trasladaron a la ciudad, pero por desgracia, la misma suerte no había corrido a su madre, quien fue hallada sin vida semanas después. Si has llegado hasta aquí, házmelo saber en los comentarios del vídeo y dejando tu like, yo os estaré leyendo y regalando corazones.